¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y gracias por comenzar con nosotros la semana. Horario Prime en el canal de noticias de Chile. En 24 horas vamos a revisar las declaraciones que se generaron a partir de la entrevista que dio el día domingo el diario El Mercurio. El exministro del Interior, Jorge Burgos, lapidario con la nueva mayoría, dice que termina en este gobierno, no se proyecta para una siguiente oportunidad, es decir, ahora y punto. Y responsabiliza al Partido Comunista, entre otras cosas, de, digamos, el descarrilamiento por el que va la actual administración. Declaraciones bien duras cuando se cumplen exactamente 2 meses desde que dejó el cargo esta autoridad. Vamos a estar hablando de sus palabras y sus reacciones y cómo hay que interpretarlas también. Se desatan las candidaturas presidenciales, incluyendo la de Jorge Burgos. Esto podría anticipar un cambio de gabinete. Vamos a conversar con expertos en los próximos minutos sobre este tema. Pero hay un montón de otras noticias importantes también que han marcado la jornada de este día lunes, 8 de agosto del 2016. Son justo las 11 de la noche. Demos un vistazo a nuestros titulares aquí en Vía Pública. La evasión en el Transantiago se ubica en un histórico 30%, la cifra más alta desde que funciona el sistema. Han instalado nuevos torniquetes en buses para intentar contener a quienes no pagan el pasaje. El Vaticano instruyó un juicio canónico contra el sacerdote John O'Reilly por las acusaciones de abuso sexual. La Congregación para la Doctrina de la Fe va a iniciar el proceso en Roma. Y les contamos que el pesista Julio César Acosta logró la mejor clasificación chilena en la halterofilia en la historia de los Juegos Olímpicos, un deportista que nació en Cuba pero que representa a nuestro país. Démosle un vistazo a la pregunta que tenemos formulada desde ya en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl, de lo que vamos a conversar más adelante. ¿La nueva mayoría tiene posibilidades de proyectarse como conglomerado más allá del gobierno? ¿Qué piensa usted? Hay quienes decían que la concertación ya estaba agotada, necesitaba ayornarse de alguna manera, buscar nuevos pactos y acomodos políticos, y es lo que consiguió con 3 nuevos partidos más de izquierda, que es lo que conforman ahora la nueva mayoría. Otros, en cambio, dicen que, como Jorge Burgos, esto no resultó. ¿Qué piensa usted? Lo puede comentar también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Vamos en todo caso a comenzar contándoles esta otra historia, la evasión en el Transantiago, que llegó a su peor momento desde que comenzó el sistema. Esto fue ya el año 2007. Por primera vez, una cifra oficial constató que 3 de cada 10 pasajeros no pagan su pasaje. Esto empina los niveles de evasión a ese impensado 30%. Pese a la histórica cifra, los proyectos de ley para mejorar la fiscalización permanecen sin urgencia. Están ahí, estancados en el Congreso. La planificación original del sistema contemplaba un máximo de 5% de evasión, pero la realidad siempre ha superado las proyecciones. El 2015 fue el año del descontrol y este último trimestre el no pago en el transporte subió 2 puntos hasta llegar a un 30%. Nosotros hacemos mea culpa, nos hubiese gustado tomar más medidas para que la evasión hubiese ido bajando, pero entendemos que es un tema complejo. Se está trabajando también en el Parlamento para poder incorporar en la ley mayores atribuciones a los fiscalizadores y también hacer más duro el castigo y la multa a aquellas personas que evaden y sobre todo a quienes reiteradamente lo hacen. El control de tarjeta VIP. Cada día se fiscalizan 8.000 pasajeros y van 40.000 multas de 65.000 pesos este año. Además, se extendió el boleto de emergencia, se crearon 500 puntos extras de recarga y aumentaron las zonas pagas. Muchas medidas que se suman a estos torniquetes que en su bus están operativos desde el año 2007. En realidad a veces no sirve de nada porque lo pasan igual. Que lo saltan. Lo saltan, claro, lo saltan. La idea es no pagar. La gente salta, se agacha. Bueno, la gente que es más gordita igual tiene que pagar obligado, sí o sí. Nos importa mucho por temas de que nosotros nos pagan por un sueldo fijo y no tienes nada que te diga, sabes que no tienes que cobrarle al pasajero. Los torniquetes de 3 brazos son igual que nada. Estos otros, estilo mariposa, instalados en 435 buses de Subus y en 108 de la empresa Redbus, son los más eficaces para controlar el desenfrenado aumento de la evasión. No puedes saltarlo, no pasa, la gente no queda o pide permiso de repente, pero casi nunca, y si no lo hace. Ha subido mucho el pago ahora, antiguamente la evasión, hay sectores que teníamos 60, 70%, ahora ha bajado, no sé, un 20, un 15%. Se han ido eliminando en el modelo de torniquete
todas las acciones que permiten ser una especie de peldaño como para que los atletas salten el torniquete. Cada uno cuesta cerca de 600.000 pesos y los gastos corren por cuenta del operador, mientras las autoridades buscan fórmulas para apoyar a los 80 fiscalizadores de transportes que no dan abasto para custodiar las 6.500 micros del Transantiago. Interesante buscar fórmulas para evitar que esto ocurra. Interesante, sin embargo, sería también saber por qué está pasando. Una cosa es tratar de frenarlo, otra es entender el fenómeno. ¿Por qué pasa más ahora que lo que sucedía con el sistema anterior de transporte? ¿O eso es un mito y antes también pasaba? ¿O es que los choferes están menos comprometidos a defender el que los pasajeros se suban sin pagar, como antes no ocurría con los choferes, que en el fondo recibían un sueldo por boleto cortado? Vale la pena al menos hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que hay detrás de este fenómeno que está llevando a que crecientemente la gente decida simplemente no pagar el sistema de transporte público? Lo que vamos a ver en los próximos segundos tuvo lugar en Viña del Mar, donde una mujer grabó con su celular los llantos de un niño de solo 3 años que logró traspasar los muros de un hogar del Sename sin que ningún cuidador se diera cuenta. La auxiliar a cargo del menor quedó desvinculada del recinto. Veamos esas imágenes y también la nota. Ay, cosito. De estar cagado de frío. La indignación era absoluta. La mujer que graba este video despertó por los llantos desesperados del niño de 3 años que aparece en las imágenes. Se trata de un menor bajo la protección del Sename que logró escapar de su residencia sin que ningún profesional se diera cuenta. Caminaba descalzo. Llamamos para dar aviso de que este chiquitito estaba llorando, llevaba por lo menos unos 25 minutos llorando. No sé de qué hora estaba, yo como te digo, desperté con el llanto de él. ¡Ay, qué rabia! ¿Cuánto rato lleva? ¿Cuánto estudian estas huevonas para hacer eso, oye? ¿Cómo logró un menor de solo 3 años saltar la barrera que mide 1,70 m? Eso es lo que todos se preguntan. ¿No lo escucharon llorar? Obvio que lo tienen que ver. Yo desperté con el llanto del niño. O sea, tenéis que estar súper atenta, es tu pega, no te podéis descuidar. Tras el llamado de estas vecinas, el niño pudo ser rescatado por las auxiliares. Los administradores no quisieron dar declaraciones. El Sename de Valparaíso asegura que el niño trepó el muro del hogar. Ciertamente hay un reconocimiento en orden a que hay una negligencia, ¿ya? En ese sentido nosotros solicitamos que fuera desvinculada la funcionaria que estaba a cargo. Es un nuevo descuido que mancha el trabajo del Sename y las organizaciones colaboradoras. Este lunes, y tras una agitada última semana para Javiera Blanco, la ministra de Justicia intentó dar señales de trabajo en terreno. Junto a la ministra de Salud iniciaron un operativo para visitar todos los hogares del Sename, un plan que se había anunciado en la interpelación del pasado martes. Por primera vez vamos a poder hacer un levantamiento, un tamizaje, como se dice, del estado de salud de todos los 8.300 niños, niñas y también quiero decirles adultos. Operativo de salud que se realiza luego de los problemas detectados por la nueva directora Solange Huerta. Es quizás una de las deficiencias más urgentes del sistema, aseguró la semana pasada en la comisión investigadora. Yo partí este mandato preguntándome lo siguiente. Los niños y adolescentes que se encuentran en los centros de residencia de protección, ¿se encuentran o no referenciados a la atención primaria de salud? Esa fue mi primera pregunta. Quería saber. Hoy no tenemos cómo saberlo. En concreto, el Sename y el Ministerio de Salud hasta hace algunas semanas no se traspasaban información, aunque suene insólito. Por primera vez se hará una georreferenciación de los centros médicos más cercanos a los hogares del Sename. Eso antes no se había hecho. Lunes movido para el Sename, nuevamente sesionó la comisión investigadora y era el turno de la directora para seguir exponiendo su plan de acción. Pero antes de que ello ocurriera, los diputados se enfrascaron en una nueva discusión que se extendió por 40 minutos. La nueva mayoría logró los votos para destituir a Marcela Sabat como presidenta de la comisión. Efectivamente, nosotros necesitamos un cambio de mano que nos haga caminar más claramente hacia donde necesitamos caminar. Argumentos pobres, argumentar la censura de una mesa porque una presidenta da mucho la palabra, es una democracia que conviene solo cuando se quiere. Rencillas, peleas, votos de censura, es la politización de una instancia que se supone debe buscar respuestas, avanzar en soluciones y encontrar consensos. Hoy se gastaron 40 minutos en una sesión que dura 2 horas.
Pero donde sí se pudo avanzar fue en Rancagua. Ahí el fiscal que lleva a cabo la investigación de las muertes en el Sename llegó hasta un centro donde falleció una menor en febrero. Es importante ir recogiendo antecedentes a lo largo del país, ¿no es cierto?, con la finalidad de poder establecer hechos que eventualmente pueden ser constitutivos de delito y en ese caso, ¿no es cierto?, reclamar las responsabilidades. Diligencias que debiesen repetirse en varias regiones del país, más aún cuando todavía no se sabe cuántos menores han muerto en recintos del Sename. No están detalladas en nuestra liquidación de sueldo ni tampoco en nuestras cartolas. Son las llamadas comisiones por intermediación financiera. Este es un cobro que realiza las AFP directamente a nuestros fondos de pensiones y del cual no existe un registro específico de cada cotizante. ¿Por qué se cobra y por qué lo tenemos que pagar nosotros y no la AFP? Lo vamos a revisar en la siguiente nota a partir de un reportaje que mostramos anoche en Informe Especial. Mire. Todos los meses los trabajadores con contrato tienen descuentos de su sueldo. El 10% va al ahorro previsional, se paga una comisión a la AFP y además el empleador aporta para los seguros. Sin embargo, existe una segunda comisión que no se puede ver en ninguna cartola y que no tiene el detalle por cotizante. Es el cobro que hacen las AFP por intermediación financiera. Está informado en nuestro sitio web trimestralmente, pero sí, es muy probable que muchas personas no lo sepan. Pero el que lo quiere ver puede entrar al sitio web de la Superintendencia y está ahí publicada esa información por cada... Pero por cada persona, FP. por cotizante, por lo que uno le llega ahí mes a mes, ese dato uno no tiene cómo acceder a él. No lo tiene directo, solamente lo ve descontado de su rentabilidad. Hablamos del costo que significa para las AFP invertir en el exterior, es decir, pagan a un intermediario para realizar esa gestión y ese monto se descuenta del total de los fondos de pensiones. Esto es necesario para que precisamente las AFP puedan invertir en los mercados financieros. Si no existiera este costo de administración o este costo medio encubierto que hoy día se dice, no podríamos invertir. Por lo tanto, es necesario. En promedio, este costo llega al 0,27% de los fondos de pensiones. Si el total asciende a los 170.000 millones de dólares, las AFP descuentan de los fondos cerca de 400 millones de dólares al año. La Comisión Bravo propuso que esas comisiones de intermediación de inversiones sean enteramente asumidas por las AFP y no por los afiliados. Esto es parte del servicio gestión de la AFP. Y la AFP compite cobrando un precio por su servicio. ¿Es correcto que sea de cargo de la AFP? Y los afiliados podremos decidir a qué AFP nos afiliamos o nos desafiliamos en función de los costos que ello comporte. En la industria piden mirar los beneficios de esta intermediación. Dicen que son superiores al costo y que sin ellas la rentabilidad de los fondos no sería tan alta como hoy. Ese gasto durante 2015 es el 50% de las utilidades que en promedio obtuvieron las AFP. Por eso, ¿no pueden asumir ellas entonces ese costo? Esta ha sido una excelente iniciativa que prueba eficazmente sus beneficios y sus resultados y me parece que tiene que seguir manteniéndose así porque si no sería poner en riesgo el retorno que hemos tenido. Una opinión que no es compartida por todos. Uno podría decir que esto se trata de una especie de abuso institucionalizado. Ellos cobran todos los meses una comisión fija. Con ese gasto ya ellos deberían asegurar una rentabilidad determinada y no tiene por qué haber una segunda comisión para decirnos que gracias a esa comisión pueden asegurar una rentabilidad mayor. La Asociación de AFP se mostró disponible a avanzar en transparentar e informar con mayor detalle cuánto se cobra por este servicio y cuál es el costo para cada cotizante. Hablemos un poquitito ahora de economía. La inflación de julio, que subió 0,2%, confirmado por el Instituto Nacional de Estadística, cifra que estuvo en línea, digamos, con las estimaciones de las proyecciones. Un poquitito más alta, la verdad, porque se esperaba 0,1 en realidad, pero bueno. Por este resultado, el IPC acumulado en 12 meses llega a un 4%. Está dentro del rango de tolerancia del Banco Central, lo que no se daba desde antes de marzo del 2014. Según el INE, 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta de precios consignaron las alzas, entre las que destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas y también bienes y servicios diversos. Por productos, y aquí está lo interesante, las mayores alzas se dieron en la carne de vacuno y también en las bebidas gaseosas, entre otras cosas. Déjeme decirle, sí, que si uno empieza a desglosar, los mayores incrementos anotaron el servicio de transporte interurbano, 14,7%. Transporte interurbano, esto en julio, es cuando se viaja de una región a otra, de una comuna a otra, pero interurbanamente generalmente suele ocurrir en las vacaciones de invierno, donde tienden a subir los precios de los pasajes de los buses. Dicen ellos que en realidad son esos los precios normales
que el resto del año están en oferta. Como sea, la cosa es que en julio son más caros que en otros meses del año y eso es lo que queda reflejado ahí. Y estoy viendo también que hay ciertas verduras, como por ejemplo el zapallo, que tiende a subir también en invierno, entre otras cosas, porque se usa para la sopaipilla. Estamos hablando del zapallo amarillo. Pero en cambio, hubo una baja bien importante en el transporte aéreo, 23,6% de baja. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué suben los pasajes de los buses y bajan los pasajes de aviones? Los pasajes de aviones bajan, entre otras cosas, precisamente porque hay ofertas para que la gente, en lugar de trasladarse en bus, lo haga en avión, pero además porque, entre otras cosas, el petróleo ha disminuido mucho de valor y es prácticamente el 50% del costo total de un pasaje es lo que vale el petróleo y eso hace también que la oferta sea más atractiva. Raya para la suma, este 0,2% de IPC del mes de julio deja en 12 meses la inflación en un 4%. El Banco Central siempre está ahí entre el 2 y el 4%, muy preocupado. Si se pasa el 4%, entra a actuar porque el Banco Central tiene como, digamos, misión fundamental controlar la inflación para que no suba el precio de las cosas, de los bienes y los servicios. Si sube o se pasa el 4%, es más probable que, entre otras cosas, el Banco Central, en una de sus herramientas, suba la tasa de interés, lo que de alguna manera podría frenar la economía. Muchos dicen, no sé si muchos, pero algunos economistas expertos dicen que con este 4% la tasa se va a mantener en el 3,5% en los siguientes meses y por lo tanto no se podría generar esa toma de decisión por parte del instituto emisor. Habrá que ver, pero es lo que dicen los que saben. Por años el dinero pertenecía a sus sueldos. Debido al peligro de sus trabajos les correspondía el denominado bono riesgo, pero ahora hay un número importante de funcionarios de Carabineros que reclama en silencio que la asignación se eliminó desde junio y hasta nuevo aviso. La Contraloría cuestionó en algunos casos el supuesto riesgo de esa profesión. Para los parlamentarios de la Comisión de Seguridad es un error que deben enmendar a la brevedad porque afectaría, según sus cálculos, a 40.000 policías. Ves tu liquidación de sueldo y te faltan 70 lucas. Afecta el presupuesto de la familia, todo. Que era un beneficio que tenía y que ahora no lo tenemos. Nosotros no tenemos sindicato, usted sabe. Se sienten desprotegidos y no saben cómo pedir ayuda. 40.000 carabineros de todo Chile, de un día para otro, dejaron de recibir el denominado bono de riesgo. Hoy sus ingresos disminuyeron y su nueva realidad los tiene desesperados. En un mes X, ves tu liquidación de sueldo y te faltan 70 lucas. Es que igual afecta porque era un... No sé, porque ustedes le bajaran... Sí, pues por eso... afecta el presupuesto de la familia, todo. Prefieren no dar la cara para evitar inconvenientes con la institución, pero necesitan hacer público el problema. La Contraloría exigió la suspensión del pago de la gratificación especial de riesgo desde junio, que ya no les depositan el dinero. Por ejemplo, un sargento con 23 años en la institución, hoy día está ganando alrededor de 1 millón de pesos. Con esta gratificación y asignación especial de riesgo, le aumentaba a cerca de 200.000 pesos más. El bono se entregaba gradualmente dependiendo del cargo, una práctica que se hacía desde los 90 según los parlamentarios. Cada efectivo policial que estaba expuesto a algún peligro percibía la remuneración extra. Esto afecta directamente la calidad y, por supuesto, la seguridad que tiene el país. Si nuestros efectivos policiales no están recibiendo lo que se les prometió, y además entendamos que estos beneficios ya adquiridos, obviamente se produce un malestar que es del todo entendible. Todos necesitamos estímulos. Entonces, al funcionario que no es especialista y que está en la calle muchas veces arriesgando, no tiene la misma reacción, no tiene el mismo compromiso con la institución, no tiene el mismo compromiso con la policía. La asignación especial alcanzaba hasta el 35% del sueldo de un carabinero que se encuentra en servicio en la calle. Al eliminar ese beneficio, los sueldos empeoraron. Tampoco sabemos por qué la quitaron, se supone que Santiago es una zona de riesgo. Era un beneficio que tenía que ahora no lo tenemos, pero es algo administrativo. Tú empezás a preguntar ahí internamente con los colegas o de repente algún jefe si es que sabe algo, alguna cosa. Nadie sabía nada. Nadie les ha entregado respuestas concretas sobre la decisión. Solo saben que el bono de riesgo estaba autorizado hasta el 31 de diciembre de 2015. El documento está firmado por los ministros de la época, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, pero eso ya es pasado. Mucho carabinero recién egresado que está padeciendo
improperios, insultos, agresiones en la calle y sin ningún regalo, sin ningún premio, como en todo orden de profesiones. El que gana más tiene más interés por su profesión. Aquellos que acuden a los operativos, los que vigilan en los estadios, los que controlan las marchas, los antidisturbios, a todos ellos la Contraloría les negó el bono, denuncian las filas policiales. Tras la fiscalización, la entidad concluyó que Carabineros no cumple con las normas legales y que la gratificación no está debidamente documentada. Puede ser que administrativamente no calce con alguna norma específica que se haya implementado, pero si es así estamos dispuestos a generar las leyes y las normativas específicas para cambiar lo que haya que cambiar. O el Contralor reconsidera esa medida o el gobierno mejora la escala de sueldo de Carabineros para que esa asignación especial de riesgo sea permanente. Desde el gobierno indican que es apresurado entregar una opinión sobre el término del bono de riesgo. Resorte de la institución y nosotros ahí dejamos que la propia institución dé sus explicaciones. Hay que ser cauto en estas materias y hay que, yo creo que, velar por la debida explicación de justamente la asignación respectiva de parte de las autoridades de Carabineros. 1.500 millones de pesos era el gasto del Estado en el bono de riesgo aproximadamente. La pregunta que nace es ¿por qué se elimina ahora? ¿Qué cambió en el último tiempo? Mientras aparece una solución, miles de policías buscan una respuesta para entender la medida que afectó sus bolsillos y, en definitiva, sus vidas. El Vaticano instruyó un juicio canónico en contra del sacerdote John O'Reilly por las acusaciones de abuso sexual. La Congregación para la Doctrina de la Fe va a iniciar este proceso en Roma, una información que fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa por la Congregación de los Legionarios de Cristo. Este documento afirma que el Tribunal Apostólico de Roma será el que analice estas denuncias por las que el sacerdote ya fue condenado, recordemos, por la justicia chilena a 4 años de libertad vigilada el año 2014. Además, el texto agrega que el religioso ha manifestado al tribunal su total disponibilidad para colaborar en el proceso, según tiempo y modo establecidos por las autoridades pertinentes. Vamos de nuevo con el fanpage, nuestra pregunta que tenemos ahí en facebook.com/24horas.cl. A propósito de lo que vamos a conversar más adelante con nuestros invitados, las declaraciones de Jorge Burgos abren esta controversia. La nueva mayoría tiene posibilidades de proyectarse como conglomerado más allá del gobierno. El exministro del Interior dice que no. El Partido Comunista dice que sí. ¿Qué opinión tiene usted? Le vamos a preguntar a nuestros invitados más adelante. Vamos a la pausa, seguimos con noticias también aquí en Vía Pública, en el canal 24 Horas. Esperemos. Estamos de regreso, les contamos que al menos 70 personas han muerto y 112 han resultado heridas por una explosión en un hospital en Quetta, en el oeste de Pakistán, al que había sido llevado poco antes un prominente abogado tras ser tiroteado. La facción talibán, Jamaat al-Unahar, ha reivindicado el atentado a través de un portavoz que declaró a los periodistas, mediante un correo electrónico, que su facción acepta la responsabilidad del ataque en esta ciudad, en Quetta, y amenazó con más ataques hasta que se imponga un sistema islámico en Pakistán. Esta explosión se produjo frente a la sala de urgencia del Hospital Civil en Quetta, donde unas 200 personas estaban reunidas para compartir su pena por la muerte pocas horas antes de un, digamos, muy conocido abogado en la región. De hecho, varias de las víctimas son también abogados y periodistas. Al menos 42 personas murieron por deslizamientos de tierra en los estados de Puebla y Veracruz después de que la tormenta tropical Earl golpeara el este de México. En Puebla, donde murieron 29 personas, el gobernador Rafael Moreno visitó las zonas afectadas. El gobernador de Veracruz, en tanto, Javier Duarte, tuiteó desde su cuenta en Twitter que hubo 11 muertes en su estado debido a deslizamientos de tierra en las zonas montañosas. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el gobierno de México apoyaría a los esfuerzos y se estima que la tormenta tropical ha afectado a más de 8.200 personas y hay por lo menos unos 1.640 hogares que también se han visto afectados en Veracruz. La compañía estadounidense Delta Airlines anunció la reanudación gradual de todos sus vuelos, una interrupción que se debió a un fallo informático
que ya finalizó, según dice la compañía, ya un número limitado de conexiones que se van a reanudar progresivamente, según asegura la empresa. Esta aerolínea americana, que es la segunda mayor del país, se vio obligada este lunes a cancelar o bien retrasar la salida de cientos de sus vuelos debido a un problema informático que afectó a sus operaciones en todo el mundo. La empresa informó en su página web que un corte de energía en su centro de operaciones en Atlanta, ocurrido de madrugada, impactó en sus sistemas de computación y operaciones en todo el mundo. Si bien la falla se solucionó, la compañía hace un llamado a quienes tengan vuelos pendientes a que se acerquen a las oficinas o bien chequeen a través de su sitio web para ver si hay modificaciones en los itinerarios. Diversas han sido las reacciones, incluso el desmarque de la directiva de parte de su colectividad, la Democracia Cristiana, provocaron este lunes los dichos que formuló el fin de semana el exministro del Interior, el demócrata cristiano Jorge Burgos. El hasta hace poco jefe de gabinete dijo en una entrevista en El Mercurio que la nueva mayoría va a terminar con este gobierno y que la influencia del Partido Comunista no le hace bien al país. Sus declaraciones, sin embargo, son respaldadas por algunos líderes también de la Falange. Veamos. En medio de sentidos abrazos, el pasado 8 de junio, Jorge Burgos se despedía del gabinete. 60 días pasaron de su renuncia y el exministro DC sacó la voz encendiendo el debate. En entrevista con El Mercurio, el exjefe del gabinete dijo que el país se descarriló, que la nueva mayoría termina con este gobierno y que el nivel de influencia que ha tenido el Partido Comunista no le hace bien al país. Con todo respeto, de verdad que yo creo que fue un poco patudo. Pretende responsabilizar al Partido Comunista de la situación crítica que vive el país. Yo creo que se equivocó, yo creo que son expresiones que no corresponden. Yo lamento mucho que las haya emitido. Las palabras del militante DC fueron comentario obligado en Palacio. Hubo unanimidad en desestimar los dichos del ministro Burgos. Las reformas que el país necesitan continuidad en el tiempo, pero las coaliciones que le llevan a cabo es materia de los partidos. Los dichos de Burgos obligaron a la presidenta de la Falange, Carolina Goich, a poner paños fríos en el comité político de los lunes. Las palabras de un militante no representan la opinión oficial ni la definición oficial de la democracia cristiana. Nosotros somos un partido que hoy día está dentro del gobierno, dentro de la nueva mayoría, que hemos trazado un itinerario claro respecto a las definiciones que vamos a hacer. Pero pese al desmarque de la directiva DC, las declaraciones de Burgos fueron respaldadas este lunes también en La Moneda por otros históricos líderes de la DC. Jorge Burgos representa una parte de la opinión dentro del partido, yo creo que sí, es un legítimo derecho. Él no ha quedado castrado políticamente por el hecho de haber sido ministro del Interior. Yo pienso que tal cual está, tal cual la conocemos, la nueva mayoría no tiene posibilidades de proyectarse hacia un próximo gobierno. La Moneda evitó polemizar con su exministro e insistió que el futuro de la nueva mayoría sigue estando en manos de los partidos. Él tiene el derecho, como cualquier ciudadano, a emitir las opiniones que estime pertinentes. Nosotros no le reprochamos aquello, sería francamente impropio. Las decisiones sobre la coalición y su proyección son asuntos que corresponden a los partidos y no al gobierno. Reacciones a la reaparición de Jorge Burgos, el exministro del Interior, que fijó fecha de término para la nueva mayoría, la misma que se reunirá en un nuevo cónclave el próximo 18 de agosto. Vamos a conversar sobre las declaraciones de Jorge Burgos y el futuro también de la nueva mayoría. Nuestros invitados son Gonzalo Marner, coordinador de contenidos de la Fundación Chile 21. Gonzalo, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. También está con nosotros Gonzalo Miller, director del programa de Opinión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí, Jorge. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan. Y Marta Lauga, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Gracias, Marta, por estar aquí. Bienvenida. Muy buenas noches. A ver, voy a comenzar contigo, Marta. Voy a separar esta historia en dos. Uno, el contenido de las declaraciones de Jorge Burgos, y lo otro, el sentido que Jorge Burgos las plantee, porque eso también permite en sí mismo un análisis. Vamos primero al contenido de las declaraciones propiamente tal. No es la primera vez, pero probablemente sí es la primera vez que alguien, habiendo trabajado tan de cerca con la presidenta Bachelet, plantee que la nueva mayoría tiene fecha de vencimiento. ¿Es tan evidente o es que hay un sector de la democracia cristiana que está mandando un mensaje? Mira, yo creo que a partir del gobierno de Lagos, el presidente de la República no fue jefe de la coalición. Claro que Elwin fue jefe de su coalición, jefe de gobierno y además jefe de Estado. Frey también, y uno podría decir, Lagos ya la cosa se empieza a mover.
El primer gobierno de la Bachelet no fue jefe de la coalición. Ya, ahí había una debilidad tremenda y una decisión muy grande entre el rol de los partidos y el rol del jefe de Estado y jefe de gobierno, que no se cumplía en la misma persona. Y yo creo que es muy difícil tener una coalición sin un jefe. La nueva mayoría no tiene jefe. El jefe debería ser presidente de la República, pero no lo es. Entonces, desde el punto de vista técnico verdadero, esta coalición es una coalición instrumental, definida por los propios miembros, ¿no es cierto?, sin cabeza. Empecemos por ahí. ¿Ah? O sea, la diferencia con la concertación es gigante, porque la concertación tenía un grupo mancomunado de personas que tenían una cabeza, que iban todos para el mismo lado, con un sentido que había sido definido muy anterior al momento de empezar a gobernar. En cambio, esta coalición se arma, digamos, por la llegada de Bachelet, por Bachelet, para el gobierno de Bachelet. No tiene futuro, por definición no tiene futuro. ¿Ah? O sea, me parece que ahí hay un tema que no se ha realizado suficiente, porque claramente, si hay algo que no ha sucedido desde el año 90 hasta hoy día, es que ninguna de las dos coaliciones, especialmente yo diría la concertación y hoy día la nueva mayoría, han mirado a Chile hacia el futuro. Esta es una coalición y un gobierno que pretende hacer el futuro en el presente. ¿No es cierto? Esa es la queja que tiene la oposición, que están haciendo demasiadas cosas, que estas cosas hay que hacerlas graduales, la tesis, ¿no es cierto?, de las reformas por pedazos o por etapas, ¿no? Pero lo que pasa con las reformas con etapas, que es lo que estamos viviendo, es de que tú tienes que, las situaciones se consolidan y después te hace imposible pasar a la segunda etapa, que es lo que está pasando hoy día. Entonces, desde el punto de vista técnico, Burgos tiene toda la razón. Esta coalición nunca fue diseñada, ni tiene la estructura, ni el funcionamiento para subsistir. Otra cosa es la voluntad política de que, o más bien dicho, el hecho político de que es claro que sin una coalición amplia no se puede gobernar. Porque ¿qué es lo que es la nueva mayoría sin la democracia cristiana? Es la UP, la vieja UP, con esta cosa nueva que se llama PPD, pero bueno, más o menos la misma cosa. Entonces, una vez que se va el binominal, ojo, ¿no es cierto?, y queda el Partido Demócrata Cristiano en la mitad, ¿volvemos a los 3/3? Ya, déjame preguntar entonces, Jorge. Entonces, te fijas que yo creo que ahí es donde hay una discusión que es de fondo, que qué pasa con el futuro, porque estamos pensando siempre en el día. Yo creo que la política está muy descalificada por eso, porque no se puede pensar solamente en el día. Ya, Jorge, Burgos, sin embargo, lo plantea no necesariamente desde el punto de vista técnico. Puede que también, porque creo que hay un punto en lo que dice Marta, que probablemente uno de buena primera como que no lo detecta tan rápidamente, pero Jorge Burgos pareciera que está hablando políticamente, y más allá, pareciera en su tono esbozar un cierto deseo, además de una no continuidad de la nueva mayoría. Sí, por supuesto. Bueno, primero Jorge Burgos demuestra lo que era evidente. ¿Cuántas veces lo hemos discutido acá? Que la nueva mayoría tenía fecha de vencimiento, que era una amalgama donde la única líder que lograba unir este universo variopinto desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista era Michelle Bachelet, y una vez que el liderazgo de Michelle Bachelet se comienza a difuminar de algún modo a través del rechazo a la reforma y particularmente el caso Cabal, que de algún modo catalizó toda esa desafección hacia el gobierno, obviamente la nueva mayoría se desmembra, digamos, o sea, se reparte entre todas estas diversos componentes muy distintos desde el punto de vista programático. Entonces nunca tuvo ni coherencia programática ni cohesión política. Y por lo tanto Jorge Burgos esclarece esta situación, pero yo creo que la democracia cristiana en esta correlación de fuerza, donde de algún modo el único rol político efectivo ha sido a través de declaraciones, porque la democracia cristiana es el partido más grande de la nueva mayoría en términos del peso electoral y también peso ministerial. Ellos tienen 8 ministros, tienen 5 ministros, perdón, tienen 8 subsecretarios. El Partido Comunista tiene 2 y tiene un subsecretario, pero en términos de incidencia, cuando uno mira la reforma laboral, la reforma educacional, claramente el Partido Comunista tenía un rol más relevante respecto a la democracia cristiana. Pero la democracia cristiana también tiene culpa. La democracia cristiana atraviesa por una crisis de identidad bastante significativa. Tan evidente que hoy día uno escuchaba declaraciones casi antagónicas entre Andrés Saldívar o Ignacio Walker y la presidenta del partido, Carolina Boich. Pero, y es bastante desconcertante la visión ideológica o el trazo ideológico de la democracia cristiana. Uno veía, por ejemplo, a Ignacio Walker, que en Carta del Mercurio defendía la educación particular subvencionada, pero a la hora de votar, votaba con la nueva mayoría. Entonces, de algún modo, esa descomposición ideológica
de la cual Jorge Burgos también es parte, y ahora él ve una oportunidad, una vez que él sale del gobierno y establece esta crítica, y porque también se abre un abanico electoral, porque como dijo Marta, dado el hecho que hay un cambio de sistema electoral, la estructura de coaliciones se vuelve de algún modo más difusa y hay una posibilidad para reencontrar una identidad perdida. Ya vamos a hablar de Jorge que la democracia Burgos. cristiana se subordinó a la izquierda. Vamos a hablar de Jorge Burgos en un momento más, porque si él ve una oportunidad aquí, que lo llevó entonces a ocupar el puesto que había quedado vacante Rodrigo Peñalillo. Ya vamos a ir sobre él, insisto, en un momento más, pero antes déjame preguntarte a ti, entonces, Gonzalo, si no hay coherencia programática y cohesión política, como dice Jorge, en el programa de la nueva mayoría, ¿solo lo sustentaba el voluntarismo de una candidata con más respaldo que cualquiera de sus contrincantes al comienzo de gobierno? Yo creo que obviamente el interés primero de volver al gobierno, una candidata que prácticamente era presidenta desde el minuto en que es nominada, todo eso va ordenando, va subyugando las diferencias. La democracia cristiana, a pesar de que dijo que no iba a gobernar con el Partido Comunista, tiene que resignarse y entender de que... Ayer Osvaldo Andrade decía en Estado Nacional algo que yo no lo había mirado así, pero que tenía un punto. Dice, el Partido Socialista firmó con la democracia cristiana de Ignacio Walker un documento que decían que iban a llevar candidato único a la primaria. No se cumplió. La democracia cristiana llevó e inscribió a Claudio Rego. Por una diferencia interna, finalmente primó la lógica de tener un candidato pese a todo, ¿ah? Y llevó a Claudio Rego. Y él situó en ese momento, ese incumplimiento, la razón por la cual, si lo pudiéramos reducir a una frase, uno entiende en una dimensión distinta la frase del actual ministro del Interior cuando dice que la democracia cristiana en este gobierno es arroz graneado. O sea, podrá tener los ministros que quiera, podrá tener los subsecretarios que quiera, pero incidencia ninguna. ¿Ah? No está en el círculo de la presidenta Bachelet. Yo creo que ese incumplimiento original en la primaria lo dejó de lado absolutamente. Y cuando uno mira hoy día a Jorge Burgos, al ciudadano Burgos, ¿no es cierto?, hablar hoy día, yo lo veo y dijo, está en estado de gracia Jorge Burgos. ¿Por qué? Porque está hablando en un sentido, primero, habla con la verdad, no hay nadie que refute sus palabras, uno podrá no compartirlas, pero refutarlas no. Y segundo, ¿por qué está en estado de gracia? Por el momento y la oportunidad en que lo dice. No solo espera 60 días de su salida del Ministerio del Interior, sino que casualmente es el punto más bajo de la evaluación del gobierno. O sea, ¿qué sale a decir? Este gobierno fracasó y esta coalición era para este gobierno y esta coalición se termina con este gobierno. Cuando dice que Chile descarriló, yo lo leo así, digo, el gobierno a lo que vino a hacer no fue capaz de hacerlo. Esa tesis la comparte Osvaldo Andrade cuando dice aquí, cuando uno quiere hacer una reforma, tiene que tener una masa crítica, dispuesta a defenderla, tiene que tener gente que la comparta y alguna audiencia, ¿no es cierto?, algún sector de la ciudadanía que la comparta y quiera llevarla adelante. Yo creo que todo eso empieza a darse cuenta la nueva mayoría y los partidos, mirando ya, recordemos, sentido de oportunidad, empezamos el ciclo electoral y resulta que se dan cuenta de que 19% no alcanza para pensar en un futuro gobierno, que 19% no alcanza para decir que lo hemos hecho bien. Esta reforma, este gobierno está sufriendo un problema grave en que ha hecho reformas, y mira que este debe ser el único gobierno que ha hecho reformas y no se puede vestir de esa reforma. ¿Dónde están los ministros diciendo, oye, hicimos una reforma educacional como algo que les pudiera dar un rédito electoral? Yo no he visto a ningún parlamentario haciendo campaña o defendiendo las reformas que han hecho. Al revés, un solo hito, cuando ingresó la reforma de la educación superior a la moneda, se juntó el equipo político y la conclusión es, ¿quién va a pagar el costo de esta reforma? El costo, Juan Manuel. No estaban pensando en decirle, aquí está la oportunidad de cumplir la gran promesa de campaña, la gratuidad, se cumple en esta ley y con esto, digamos, cerramos el gobierno arriba. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir. Sino que lo que estaban viendo y discutiendo los parlamentarios y los partidos, los presidentes de los partidos, es ¿quién va a pagar el costo de tener que explicar de que llegamos a 50, no llegamos al 100, vamos a cumplir con menos, va a haber restricciones? Eso yo creo que, en resumen, es un poco la tragedia de este gobierno. Un gobierno que tiene obras, pero que no se reconoce ni siquiera al interior del propio gobierno. Voy a Gonzalo 2, o Gonzalo 1 en este caso, porque está sentado en la silla número 1. Soy más viejo que él. Aunque no se note, juventud, Warner.
Pero uno podría discutir si efectivamente esto que está describiendo Gonzalo necesariamente tiene que ver con el hecho de que sea una nueva mayoría, y se podría preguntar perfectamente si esto le podría haber pasado también al 2016 a la concertación con los 4 partidos que le conocimos siempre. O uno necesariamente tiene que culpar a los otros 3 partidos que se le sumaron a la histórica concertación de que no estén funcionando las cosas en este gobierno, como al menos lo describe Jorge Burgos. Bueno, sí, yo creo que hay allí una cuestión de fondo que hay que mirar con un poco de perspectiva histórica. Coincido eso con Marta. En los 60 y hasta el 73 hubo proyectos políticos que no eran mayoritarios, que no tenían mayoría suficiente. Estaban autocontenidos. Y esto hizo que el presidente Frei Montalva, el presidente Salvador Allende, fueran que encontraran oposiciones muy enconadas. Entonces, desde la recuperación de la democracia tenemos coaliciones amplias en la búsqueda de consenso suficiente. Pero con el paso del tiempo hemos llegado a gobiernos incoherentes, que no es lo mismo que gobiernos amplios. Entonces, cuando Ignacio Walker firma con su puño y letra un programa y después se opone sistemáticamente como presidente de uno de los partidos que firmó, pero además firmó con su firma propia y personal, se opone a cada una de las medidas que están contenidas en el programa que la presidenta Bachelet sometió a la ciudadanía y obtuvo el 62% de los apoyos. Entonces estamos en una situación de completa incoherencia. Creo que Jorge Burgos prolonga esa incoherencia. Yo cuando vi esta declaración no podía creer lo que leía. Él habla de un país descarrilado, como si no hubiera sido en los últimos 2 años ministro de Defensa y ministro del Interior hace 2 meses. Y habla de un país descarrilado. Yo creo que el que está descarrilado es Jorge Burgos, francamente. Me parece una falta de seriedad completa. Ya. Y lo que me parece, eso sí, ahí Juan Manuel, más condenable todavía, incluso diría yo éticamente condenable, es traer a colación un debate de fondo que está en su propio partido, en cada uno de los partidos de la nueva mayoría, sobre si hacer un gobierno reformista o conservadores del statu quo. Un debate legítimo, propio de la política democrática, en el cual no hay drama, creo yo. Pero aludir la cuestión del anticomunismo y decir también en esa entrevista, y eso es lo que me parece más descarrilado de todo, decir, le hace mal a Chile la excesiva influencia del Partido Comunista cuando el Partido Comunista tenía un comportamiento enteramente serio, enteramente leal a la presidenta y al programa que firmaron. Teillier firmó un programa y ha sido leal a ese programa. Burgos y compañía firmaron un programa y han estado desde dentro boicoteándolo desde el primer día. Esa incoherencia es la que no va para más. Y en ese sentido yo quiero, eso sí, recoger el planteamiento de fondo de Burgos, y es que ya no pueden haber más coaliciones cuyo único objetivo es juntar suficientes votos para llegar al gobierno y después vemos cómo nos arreglamos durante los 4 años siguientes. Eso ya no es serio. Ya. Eso es, Marta, lo que uno podría atribuir como razón fundamental, el que este gobierno tenga los bajos niveles de adhesión por parte de la ciudadanía, según uno mira cualquier encuesta, o uno más bien puede estar justificando en esos acomodos entre, digamos, sectores políticos ideológicamente distintos, cuando en realidad, en estricto rigor, lo que ha provocado la distancia entre la ciudadanía y la presidenta es el proyecto de la presidenta. Y no necesariamente si los partidos la han apoyado más o menos, y si se llevan bien más o menos o mal, por decirlo así. Tu pregunta tiene una premisa bien fuerte, que es que tú supones que en el futuro es posible volver a tener gobiernos que tienen grandes apoyos de la ciudadanía. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Y que si acaso no estamos en un sistema, ¿no es cierto?, donde la sociedad se abrió y reaccionó de tal manera que el nivel de respuesta que requiere de los gobiernos es de otra naturaleza. Y que esto le empezó a tocar a Piñera. Esto no empezó en este gobierno, empezó en el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, donde vimos estos vaivenes altos y bajos, ¿no es cierto?, donde la aprobación del gobierno estaba entre 66 y 22, 40 puntos de distancia, ¿no es cierto? Yo creo que la ciudadanía lleva muchos años diciendo lo mismo. Oye, gallo, nosotros cambiamos, miren para acá. No sigan haciendo lo mismo, como dice Einstein, si uno hace de nuevo la misma cosa de la misma manera, no hay que esperar un resultado distinto.
Bueno, la ciudadanía está esperando un resultado distinto. Por lo tanto, no hay que hacer las mismas cosas de la misma manera. Y yo creo que la política está haciendo las mismas cosas de la misma manera. Y yo creo que es ahí donde está el desfase. Y el desfase se produce en este gobierno. Se produce en este gobierno porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo Müller en el sentido de que este gobierno no tiene nada que mostrar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de enero del año 2015, ¿no es cierto? Eso es... Enero del año 2015, que es ayer nomás, ¿no es cierto? Binominal. Perdón, sí, claro, donde el balance del año 2015 era maravilloso. Se pasó la reforma tributaria, se hizo esto, se pasaron las siguientes leyes, este gobierno va para arriba como avión, esto está resultando regio, y de repente, catacum. Febrero del 2015 aparece el reportaje del ¿Qué pasa? Domingo 5 de febrero del 2015, pero ojo con eso, porque... aparece el resultado, ¿no es cierto?, del caso Cabal, o sea, viene el caso Cabal y se acaba la cosa. Pero Cabal es un catalizador de una crisis de Pero déjame terminar. Entonces, por eso yo digo, lo que dice Gonzalo no es así, porque si no hubiera sucedido el caso Cabal, supongamos, ¿no es cierto?, ya estábamos en la mitad del caso Penta, la izquierda no habría perdido, y yo creo que aquí es donde viene el corazón del problema que tiene Michelle Bachelet. La izquierda perdió su legitimidad moral, perdió el corazón de la defensa de las desigualdades y las discriminaciones, que era en el fondo, y eso es lo que hoy día la ciudadanía está, digamos, castigando, porque en el fondo, en una encuesta que nosotros sacamos la semana pasada, en el Barómetro de la Política, el 74% de los chilenos dicen que no se ha hecho suficiente para esclarecer los problemas del financiamiento ilegal de la política, y el 64% cree que la elección que va a tener lugar ahora, en 2 meses más, va a ser financiada ilegalmente. Entonces, te das cuenta que yo creo que es ahí donde está el corazón de la problemática. Jorge, que te quedaste ahí algo le quería decir. No, precisa, es que... Perdón, pero una cosa que dijo Jorge, que es muy importante. Que se nos está yendo el tiempo, Jorge. No, o sea, el caso Cabal cataliza una crisis de descrédito hacia el gobierno de Bachelet que ya venía. O sea, la desaprobación de la reforma educacional, tributaria eran previas a Cabal. Digamos, Cabal claramente golpea el corazón político, programático, como dijo Marta, del relato de la presidenta Bachelet, que era no más abuso y desigualdad. ¿Qué situación más abusiva que tráfico de influencia, etcétera? Pero yo creo que el problema de fondo de la no mayoría, yo creo que tiene 2 dimensiones. Uno, un error de diagnóstico. En el fondo, el gobierno asumió que la calle que se movilizó el 2011 con los 100.000 era todo Chile, cuando no era todo Chile. Y después hay un error, yo creo que se depreció la capacidad de gestión y la calidad técnica que de algún modo en la implementación de políticas públicas, que la concertación, de la cual sí gozaba la concertación, y hoy día vemos que el gobierno comete errores, digamos, no forzados en el diseño y la elaboración de políticas públicas, que eso tiene una traducción también en términos de la gente se ve bastante desconcertada cuando ve señales muy erráticas que pueden ser incluso leídas en clave demagógica. O sea, cuando la presidenta promete gratuidad la educación superior y después dice que no están los recursos, cuando dice la ministra de Educación que se le coló una universidad, eso es desprolijidad. 70% prometió siempre. Sí, pero es que no universal. 70% en está gobierno, en su programa, claro. Pero cuando lo condiciona un crecimiento económico, la gratuidad va a ser solo posible el año 2030. En democracia solo los presidentes pueden prometer respecto a su gobierno, el futuro. Sería bueno que te escucharan en eso. O sea. Sí, nunca me van a escuchar, no te preocupes, pero yo creo eso. Sería bueno que la unidad tomara nota, porque lo que tú dices es un gran acierto. Deben prometer respecto. Ahora, tú dijiste hace un rato, Jorge, que ve Jorge Burgos aquí una oportunidad. Déjame preguntarte, Gonzalo, si ve Jorge Burgos una oportunidad, ¿qué oportunidad vio cuando decidió aceptar ser ministro del Interior? O ministro de Defensa. Yo creo que el ministro que llega... Ministro de Defensa y ministro de Interior son cosas completamente... No, pero decidió ser parte del gobierno de la nueva mayoría. Sí, ese es el punto primero. En el Ministerio de Defensa... Pasa piola. La comodidad, digamos, desde el punto de vista del enjambre y el barullo político es distinto. ¿Pero por qué parto de ahí? Porque pareciera hoy día que Jorge Burgos no perteneciera a la nueva mayoría. Como que estuviera hablando desde afuera, como que por las reacciones... ¿Por qué él acepta ser él primero acepta ser nueva mayoría, es ministro, y en un minuto de crisis, porque recordemos, se cayó el equipo político del gobierno, a él lo llaman y todo el mundo miró, dijo, se cayó este gabinete íntimo de los amigos, Peñailillo, Arena, ¿no es cierto? Y dijo, tenían que venir los partidos al rescate y todo el mundo miró a la democracia cristiana y pensaron en Jorge Burgos como ministro del Interior. Yo creo que
no es algo que se le haya ocurrido ni a él, ni a lo que haya buscado, pero sí estuvo dispuesto a asumirlo. Uno dice, existe, por haber tenido un cargo de altísima responsabilidad, ¿verdad? Fue vicepresidente de la República, ni más ni menos. ¿Lo inhibe del juicio político que emitió hoy día? Yo creo que no. Yo creo que por eso cuando decía estado de gracia, estar disponible para decir la verdad, incluso sabiendo, o una persona de la experiencia de Jorge Burgos no sabía que le iban a salir a pegar todos hoy día por decir lo que había dicho. Yo creo que sí. ¿Qué mira él? Hay dentro de la propia nueva mayoría un sector que sabe que este gobierno no está funcionando bien. Y ahí están en búsqueda de liderazgos. Gente que encarne eso. Ahora, con un costo, perdona, con un costo también, Gonzalo, porque más allá de las simpatías o antipatías que cualquiera pueda tenerle a Jorge Burgos o a cualquier figura política, quien deja el cargo de ministro del Interior se va además porque está cansado, es lo que dice. Da una entrevista, que es la que le dio Canal 13, a los pocos días de haberse ido. De hecho, la da al domingo siguiente, él renuncia un miércoles y el día domingo aparece publicado jueves o sábado, pero domingo, por ahí, esa entrevista, donde en el fondo la mejor de las relaciones personales con la presidenta Bachelet, pero 2 meses, exactos 2 meses después, de hecho incluso un poco antes que se cumplan esos 2 meses, se despacha una declaración que en el fondo es bien como, al menos genera una duda sobre si no es una deslealtad hacia a la expresidenta. ¿Cómo habría que interpretar entonces las declaraciones de Jorge Burgos? Yo no sé a quién le cabe alguna duda, yo creo que una deslealtad lisillana simplemente. Mira, cuando uno está en el gobierno, yo estuve 7 años de mi vida en La Moneda, uno entra ahí con ciertos compromisos que no son escritos, son morales. Si tú eres parte de un equipo, si tú juegas en un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Pasan cosas en el camarín. Un mes inmediatamente o 3 meses después, decir cosas del camarín no parece ser lo más lógico. Hay un tema ahí de... Pero yo quiero ir a la cosa política. Yo creo que se descarriló Burgos, francamente. No sé qué es lo que pretende. Además lo encuentro muy curioso porque si es una proyección para una candidatura presidencial, termina programando a Ricardo Lagos, lo cual a mucha gente ya nos termina de quedar claro que aquí lo que hay es un intento... Ustedes se acuerdan de Adolfo Saldívar, con quien yo terminé teniendo un respeto en la diferencia y un buen trato, pero él era partidario de lo que se llamaba la coalición chica. Sí. Lo que Burgos hace es un diseño político mal hecho, eso sí, por lo que estoy tratando de explicar, en una mala actitud personal, porque nunca es bueno ser desleal en la vida. Pero mi impresión es que hay un diseño del tipo coalición chica. Es decir, Burgos lo dice, sin muchos PPD, con los izquierdistas del PS como yo fuera, y sin comunistas, por favor, si esa gente hay que ponerla quizás donde. Entonces, ese diseño de coalición chica es muy antiguo, es muy viejo, y es lo que otras fuerzas fueron rompiendo en el futuro. Yo personalmente creo que a estas alturas muchos de nosotros, muchos de nosotros participamos de la concertación representando a la izquierda democrática de Chile, que tiene programa, tiene valores, tiene proyectos de futuro. Y esa izquierda sigue existiendo, sí, créeme que sí, sigue existiendo esa izquierda, y esa izquierda se está rearticulando ahora con una nueva generación, con nuevas fuerzas políticas, RD, las distintas expresiones del autonomismo, y yo soy de las personas que probablemente renunciaré dentro de poco al partido al que he pertenecido muchos años, porque ya no estamos dispuestos a seguir en esta situación en donde ahora hay una coalición chica ya no dirigida por Adolfo Saldívar, sino que por Ricardo Lagos. Esto ya no se sostiene, la incoherencia política ha llegado a un punto tal que ya debe reestructurarse aquello que en su momento fue muy necesario para Chile, le hizo grandes aportes a Chile, pero el futuro es uno que no se puede seguir imaginando con las mismas claves del pasado y de este gobierno. ¿Qué tiene que pasar para que Gonzalo Marner renuncie entonces a su partido? Algo así como decidirme, porque me cuesta mucho y me duele en el alma, a levantarme uno de estos días e ir al servicio electoral y renunciar. Pero le está dando la razón a Jorge Burgos. Sí, un trámite. Desde el punto de vista político yo ya he llegado a la convicción, pero no es un asunto personal. Yo creo que francamente no tiene nada que ver, a nadie le debe importar mucho lo que yo pueda hacer o no. Esto tiene que ver con la constatación de que hemos llegado a un punto de descomposición política, en donde la palabra no vale, se firma un programa y se boicotea ese programa desde los más altos ministerios al día siguiente, en donde la propia presidenta toma unas decisiones que yo considero también poco claras. No entiendo cómo. Ella dice que nunca más en Chile habrá un sistema de reparto. Sí va a haber un sistema de reparto en Chile. De hecho, porque ya lo hay, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas. Entonces, hemos llegado a un punto de incoherencia tal en donde los ciudadanos se les señaliza para un lado y luego los responsables políticos señalizan
doblan para otro. Y eso es lo que creo tiene muy desconcertado más o menos a todo el mundo que observa la política, se aburre ya de la política, eso supongo, ¿verdad, Marta? Estará en tus encuestas. Los jóvenes no quieren saber nada de la política, están instalados en una conducta abstencionista y lo que tenemos es una descomposición de aquello que fue muy bien, muy positivo para Chile en una etapa, pero creo que ya terminó. El famoso fin del ciclo político para muchos de nosotros tiene que hacerse realidad ahora, con una nueva generación al mando, eso sí, claro. Marta, se me da el tiempo, pero Sí. por favor, que me quería aportar. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, hay un supuesto fuerte de que hay desorden político. Yo quiero recordar el gobierno de Frei Montalva, que yo viví como adolescente, que, digamos, el desorden político que hay hoy día es un orden total respecto de el desorden político que había en esa época. Yo creo que la dictadura ordenó el mundo a tal punto y en nuestras coordenadas societales a tal punto que hoy día consideramos que cualquier cosa que se salga del lugar es una crisis. Yo creo que todas estas declaraciones de crisis tienen que ver con nosotros que hemos vivido, digamos, distintos momentos en la historia de Chile. Bueno, los años 60 eran años de crisis, eran años de convulsión, eran años donde los miembros de la democracia cristiana no se hablaban unos con otros, habían fracciones al interior de los partidos, el Partido Demócrata Cristiano se quebró con la izquierda cristiana, el MAPU, en fin, esos eran momentos de crisis. Hoy día no hay ninguna crisis comparado con ese momento. Entonces, definamos lo que es una crisis política. Aquí lo que están en crisis, y me lo acaba de confirmar Gonzalo, son los personeros. ¿Me entiende? Eso es lo que acaba de confirmar Gonzalo. Son ustedes los que están en crisis respecto de lo que está pasando. La cantidad de gente que hoy día dice yo renuncio, el otro día renunció Zafirio, renuncia a fulano, personas que han sido parte integrante de la columna vertebral de los partidos. O sea, ¿quién podría pensar que el Partido Socialista existe sin Gonzalo Martínez? ¿Me entiendes tú? Pero puede suceder. Entonces, los que están en crisis son las personas, creo yo, y no las estructuras. Cuando Ricardo Lagos dice yo estoy el país está en crisis, bueno, lo que está en crisis son estos personeros, dirigentes que están que están siendo echados para afuera. Ahora, la segunda cosa que quiero decir la segunda cosa que es muy importante decir es que yo creo que aquí empezó la carrera presidencial y que esta declaración de Burgos tiene que ver con la negociación del próximo gobierno y cuál es el rol que el Partido Comunista va a jugar en ese gobierno. Ya, Jorge y luego Gonzalo. Yo creo que hay un factor más estructural. Yo creo que todos estos disensos políticos siempre han estado presentes, pero yo creo que hoy día, insisto con el tema del cambio de sistema electoral, yo creo que están los incentivos dados para la fragmentación, para las aventuras personales y también para tratar de reencontrar la identidad desde bolsones electorales, oposiciones dentro de la amplia abanico de fuerzas políticas para, digamos, aventuras, digamos, o darle la oportunidad a las ideas porque la democracia cristiana fracasó en darle una impronta social cristiana al relato de la nueva mayoría, a pesar de que tienen muchos ministros, tienen, digamos, mucho digamos, personeros dentro del aparataje de la moneda, no tienen incidencia política. Y yo creo que de algún modo lo que busca hacer Jorge Burgos es dar forma a un nuevo relato político que de algún modo no es más que otra cosa que la negación del proyecto original de la nueva mayoría y donde Ricardo Lagos claramente es el personero detrás de esa operación política. Gonzalo. Yo creo que no se entiende el regreso de Lagos sin el fracaso de este gobierno y el desorden y la ausencia de liderazgo político y lo que hemos visto. O sea, si no se entendería que estuvieran yendo a buscar al gran ordenador de la política, ¿eh? Y más allá que uno comparta o no comparta el gusto por ese orden específico. Y yo creo que en eso Jorge Burgos, no sé si esté promoviendo directamente al expresidente Lagos, pero obviamente que están en sintonía. O sea, uno habla de un Chile descarrilado, el otro habla de una crisis institucional. De alguna manera hablan de que aquí hay algo que no está funcionando y que se necesita ordenar. Ambos están en el código de orden. Y yo creo que si hay algo que va a estar dentro de la oferta electoral de la próxima elección presidencial, va a ser el tema del orden. ¿Ah? Hemos visto como que hay mucho desorden, hay muchas crisis y que finalmente eso van atentando contra cualquier cambio, incluso contra la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que la lógica de un orden, ya sea desde el mundo socialdemócrata como el que ofrece Ricardo Lagos, o de un orden desde un mundo más de centro derecha como pudiera ser Sebastián Piñera, va a estar presente en la elección presidencial como un tema frente a
que quizá es el desorden o la imposibilidad de ordenar las fuerzas detrás de la reforma, detrás de los cambios ofrecidos y que por lo mismo incumplimiento de la oferta. No nos olvidemos de, así como decía Marta, hay una lista de las cosas que este gobierno, yo dije, este gobierno ha hecho cosas, ha aprobado cosas. El problema es que no hay nadie promoviendo eso. Maquiavelo. No hay nadie promoviendo, no hay nadie que se vista. ¿Quién hace campaña hoy día en el gobierno con la reforma tributaria? Cuando la reforma tributaria está hoy día transformada en un fetiche de algo que se hizo mal y que ha provocado daño. No lo hace nadie. Entonces decirle, bueno, ha ido cumpliendo etapas, pero resulta que no generó ninguna de ellas rédito político. ¿Ah? ¿Qué le puede terminar pasando a este gobierno? Va a tener, lo más probable es que no tenga un sucesor, sino que va a tener un rectificador desde la oferta de la centroizquierda y va a tener una alternativa desde el mundo de la centroderecha. Es decir, hay más gente poniéndole ficha a ser de una oposición, tercera fuerza que van a hacer, yo de creo. Oposición a este gobierno. La izquierda y en eso estoy de acuerdo con El Gonzalo. más valorado, Revolución Democrática. Lo que estoy de acuerdo con Gonzalo es que eso abre la puerta a algo que, por ejemplo, podemos mirar en Valparaíso. Cuando hay una alternativa como DJ Méndez, algo como una izquierda extraña, una expresión extraña, eso no tiene nada que ver con la izquierda. Aparece una izquierda propiamente tal, un candidato de izquierda propiamente tal, como Sharp, y dice, no, ¿sabe qué? No más experimento, O sea, vamos DJ directamente de la UDI a no una- es, digamos. No, pero tampoco, a ver, la izquierda es una serie de ideas y valores, en fin, no los tatuajes y No, pero eso, espérate, pero eso Pero se autodefine pero es un como prejuicio, centroizquierda. digamos, que no está a la altura de este programa, Gonzalo. O sea, no porque tenga tatuaje, digamos, uno va a saber si hay gente con tatuaje también hay en la derecha. O sea, entiendo que Gonzalo no está diciendo que DJ Méndez es de izquierda porque tiene tatuaje, es por los pensamientos que ha puesto en la campaña cuando era candidato en primaria. Está bien, me corrijo. Sí. Es una expresión... Una persona que Revolución dice, Democrática hay harta gente yo no estoy... Ya, me equivoqué, me corrijo. Todos los puede pasar. A esta altura de la noche dije una No, mañana un tatuaje. Oye, diga- El año ha sido muy largo. Oye, ojo, pero no me gustan los tatuajes, pero no importa. Ya, ok. Eso quedó claro. El hecho es que, a ver, yo al señor DJ Méndez no lo conozco, lo he escuchado hablar un par de veces y eso puede ser lo que se quiera. Muy respetable, porque en política y en la vida democrática todo es respetable. Pero que eso tenga algo que ver con la izquierda, no. Nada, no. Es que yo creo que aquí la discusión es en qué consiste la izquierda hoy día, porque yo creo que hay una izquierda discursiva muy fuerte. No, pero fíjate que cuando eso tú vas a la acción, no me queda claro Es el dónde valor está la básico de la izquierda. igualdad, son los sindicatos, son los estudiantes movilizados en la calle, son los profesores que buscan una mejor educación. ¿Tú crees que son todos de izquierda? No, pero sí una buena parte. Ya, se me fue el tiempo. Gonzalo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Marta. Por Muy haber estado buenas aquí. noches. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. En la recta final de Vía Pública, veamos la respuesta a la pregunta que le habíamos formulado al comienzo a propósito de lo que estábamos conversando recién en las declaraciones de Jorge Burgos. Lo preguntamos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Ustedes respondieron. La pregunta se refería a propósito de las declaraciones de Jorge Burgos hacia la nueva mayoría. ¿Tiene posibilidades de proyectarse como conglomerado más allá de este gobierno? Y estas fueron las respuestas, mire. Sí, apenas un 10%, no un categórico 90%, así tal cual las personas que respondieron en esta encuesta. Aprovechemos de mirar también nuestro portal 24horas.cl, que tiene entre las varias noticias destacadas la alerta que hay en el Bío por el virus H1N1, donde van ya 8 víctimas fatales. El brote del virus sincicial respiratorio y el H1N1 tiene preocupados a los ciudadanos y también, por supuesto, a las autoridades. ¿Qué temperatura tenemos a esta hora en Santiago? 6,4 grados para mañana y pasado. Ojo, porque las temperaturas van a estar altas. 25 grados. El problema es que las mínimas todavía están del orden de los 4 grados. Hoy día, digamos 7 de la mañana, habían 3,5 grados. Entonces, estas diferencias tan importantes hacen que A, la gente tiende a pensar que hace más calor y por lo tanto sale más desabrigado, o B, anda muy abrigado en la mañana y después le cuesta desabrigarse y por lo tanto la transpiración corre el riesgo del resfrío. El clásico problema que se presenta en agosto, por eso también cuesta tanto pasarlo a algunos, ¿no? Nosotros nos vamos. La música que estamos escuchando es una canción clásica de Juan Gabriel, pero en este caso es un video y una interpretación que grabó con el cantante colombiano Juanes. ¿Por qué? Un dueto que hizo con esta figura, distintas generaciones y probando con éxitos propios cómo la interpretación podía resultarle con un artista de distintas generaciones. Bueno, le fue tan buena a Juan Gabriel que resulta que ahora, el que puede lo más, puede lo menos, ahora está aspirando a lo más alto y está pidiendo grabar nada más y nada menos que con Paul McCartney.
Vamos a ver si le resulta. Y si es que le resulta, no sabemos si va a ser una canción de Paul McCartney o de Juan Gabriel. Terminamos en todo caso con este clásico, Querida, en la interpretación del mexicano Juan Gabriel y del colombiano Juanes. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana después de 24 horas central. Descansen, buenas noches.